Hello, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, mi cumpleaños ya pasó. El podcast que yo había grabado, el episodio, lo estoy volviendo a regrabar. No necesariamente porque había algo en ese episodio que no me gustaba, sino porque sentía que no era suficiente. Y una vez que sentí eso y no lo publiqué el día de mi cumpleaños, que era el día que tenía pensado publicarlo, me di cuenta que de verdad ya no pensaba como pensaba cuando iba a publicar eso. Y me dio tanto miedo hacerlo, igualmente, publicarlo. Y entonces me puse a pensar un poco, hace unos segundos, por qué no lo publicaría. Y inmediatamente agarré mi teléfono y estoy grabando esto. El motivo por el cual no publicamos lo que queremos publicar, aún así tengamos el contenido, la foto, todo armado, el posteo, es porque tenemos miedo de lo que piensen los demás. Yo tenía miedo de que ese gran sueño chiquito que yo estaba cumpliendo al publicar un podcast sea juzgado por personas que no le guste o que no sea juzgado porque nadie me vaya a escuchar. En cualquier caso, tenía miedo de no ser suficiente. Y me puse a pensar por qué tengo miedo de no ser suficiente. Es algo que no digo que me caracteriza, pero sí me he sentido poco suficiente o no suficiente en un montón de ambientes. En mi pareja, conmigo misma, en mi trabajo. En mi trabajo siempre me he sentido no suficiente. He tratado de hacer todo lo posible para complacer a mis jefes, para complacer a las personas con las que trabajo, para complacerme a mí misma, de tener que sentirme muy orgullosa todo el tiempo del progreso que estoy haciendo. Y a veces el sentirse no suficiente termina implicando paralizarte y no hacer nada por vos. No hacer nada de todas esas cosas que te imaginás, de esos sueños que tenés. El motivo por el cual no estás haciendo lo que sabes que vas a ser muy bueno haciendo es porque tenés miedo. Y quizás no es miedo de no ser suficiente, quizás es miedo solamente a ser juzgado. Pero no sé, creo que estamos en una era de la humanidad en donde hay tantas personas haciendo contenido, ya sea aspiracional o algo incluso con lo que te puedas sentir identificado. Yo pasé depresión, entonces a veces me aparecen videos que es un video de X cosa con una musiquita, una voz en off y un texto, o simplemente musiquita y texto, un texto bastante largo. Y, perdón, en mi casa hace ruido un poco extraños. Y leo ese texto y me siento identificada y me pongo a pensar en mi época depresiva. Y bueno, vivimos en una era en donde las cosas que vemos nos resuenan y nos trasladan a esos momentos. Y esto, para nuestro cerebro, ¿qué quiere decir? Que el celular, las redes sociales, son otra pantalla de la vida. No es algo que no existe, es algo que existe, es algo que resuena con nosotros, es algo que nos produce emociones. Entonces, cuando vemos la vida de los demás, vemos todo lo que están logrando los demás, cómo hacen ese contenido que a nosotros nos gustaría hacer, simplemente lo vemos hacer y nos produce esas energías y siento que nuestro cerebro piensa que nosotros ya lo hicimos, pero no lo hicimos y nosotros lo sabemos, nuestro cerebro también lo sabe. Por lo tanto, nos empezamos a sentir muy miserables por no estar haciendo eso que queremos hacer. No sé si lo que estoy diciendo se está entendiendo, pero para mí tiene mucho sentido. Porque me ha pasado tantas veces de guardarme un contenido para hacer y pensar después que yo ya hice ese contenido. O sea, nunca gasto después el tiempo y la energía mental y física de hacer ese contenido que tenía pensado. Es como que asumo que ya lo hice, pero no lo hice y sé que no lo hice. Y me siento muy miserable y fracasada y tonta por eso, por pensar que hice algo que no hice. Y es muy raro. Y en realidad también mi punto iba a que estamos en una era en donde todo lo mostramos por internet. Es muy difícil estar sin el teléfono, es muy difícil estar sin mostrar cosas. Yo particularmente, mi novio me dice que ya sabe cómo me siento según si posteo TikToks o no, si estoy activa en Instagram o no. Y suele ser
que cuando yo mejor estoy, más posteo. Menos me importa la opinión de los demás. Más me siento suficiente, menos me importa y más publico. Pero cuando estoy mal, no publico nada. Desaparezco. No cumplo con las cosas que digo. Y al mismo tiempo pienso, ¿a quién le importa? Nadie está tan pendiente de si dije que iba a subir el podcast el 24 de agosto, el día de mi cumpleaños, o el día siguiente. Y después entro a ver a mi perfil, porque a veces entro a ver mis propias fotos, cómo van yendo, como las saqué y si se subieron bien y si lo que edité está lindo y me parece lindo. Y me doy cuenta que hubieron 30 personas que le dieron like a ese posteo donde hablo de cumplir un sueño y de subir un podcast. Y me doy cuenta que no lo voy a subir y que no es suficiente. Y vuelvo a reescuchar el episodio que hice y me siento súper incompleta, me siento disconforme, siento que eso ya no encaja conmigo, que ya no resuena conmigo, siento que lo hice muy guionado, siento que esto, siento que aquello. Y el primer episodio, el que no subí, es muy largo, es de 45 minutos. No sé si va a durar siquiera 10 minutos, pero escucho ese episodio y de verdad me siento tan rara, como que digo, ¿por qué no lo subís? Y al mismo tiempo entiendo por qué no lo subo. No me gusta, es muy largo. Hablo de cosas muy personales. Hablo de todos los objetivos que me había puesto para cumplir antes de mis 23 años, porque para mí los objetivos se ponen cuando vos vas a cumplir años o cuando cumpliste años, no a fin de año. Y me doy cuenta que lo expliqué mal o que no lo expliqué conciso, que no va a llegar a la gente. Me pongo a pensar en los comentarios malos, en los pensamientos, porque quizás no te dejan un comentario. Hay que ser bastante forro para dejar un comentario de, che, ¿sabes qué? La hiciste muy larga, mina, o sea, andate a la mierda. Nadie va a decir eso. Y si alguien dice eso, bueno, qué sé yo, ¿por qué me dejarías un comentario así? A veces hay que pensarlo de esa forma. Hola, Michi. Y después me pasan estas cosas, de repente, no sé, mi casa hace ruidos extraños, el vecino baja la persiana, mi gato aparece, yo me muevo mucho, respiro mucho, hago... Y siento que todo eso lo tengo que editar y que después edite una parte en donde hay un ruidito, o yo me río, o hago una pausa, que las pausas son importantes, o pronuncié mal algo y automáticamente pienso que todo el podcast hay que tirarlo a la basura y después me calmo y me tranquilizo y digo, ay, de verdad es tan necesario estar siendo tan crítica de mí misma todo el tiempo. De verdad es necesario. ¿A alguien le hace bien que yo esté haciendo esto conmigo misma? ¿Hay alguna persona en el mundo que está contenta con eso? Y ahí me doy cuenta que haciendo esto le estoy dando la razón a todas las personas que fueron malas conmigo alguna vez y me dijeron y me hicieron sentir que yo no era suficiente. Hoy sentir que yo no soy suficiente es darle la razón a ellos. Es darle la razón a las personas que se burlaron de mi físico. Les doy la razón sintiéndome mal conmigo misma. A todas las personas que me dijeron que yo no voy a hacer nada en mi vida, les estoy dando la razón porque no estoy haciendo cosas que quiero hacer con mi vida por el miedo a que a alguien no le guste. ¿Ustedes escuchan lo loco que es eso? Es terrible. No hacer cosas porque tenés miedo a que a alguien no le guste y quizás vos estás convencido que a la mayoría de la gente le va a gustar, pero te enfocás en esas pocas personas que probablemente no les guste. Quizás son personas que conoces, quizás es tu familia o es algún familiar en particular, o es tu pareja. El no sentirse aceptado por su pareja y de repente pensar, ay, me va a dejar, o qué cringe, o vas a querer seguir saliendo conmigo cuando soy la persona que publica X fotos o X videos y no sé, simplemente hablo de las cosas que me pasan por la cabeza. ¿Querrás seguir saliendo con esa persona? Y bueno, si pensás eso, creo que quizás lo deberías charlar con, no importa, sea tu pareja, alguna amiga o amigo, algún familiar, algún compañero del colegio. Si podés hablar con esa persona y preguntarle, che, quiero hacer esto. A vos, del 1 al 10, ¿qué tanto te cambia la vida que yo haga esto? Y lo más probable es que no lo termines preguntando porque te vas a dar cuenta que es un 0. 0% le cambia la vida. Así que
Como dijo Emma Chamberlain, no sé cómo sale el apellido, me cuesta un poco pronunciarlo. Ella dijo que lo más cool que puedes hacer, lo dijo en su podcast, es enfocarte en vos mismo y meterte en tus propios asuntos y que no te importe la opinión de los demás, simplemente vos hacé cosas que te gusten y lo que te resuene y lo que te movilice a vos, que no te importe lo que piensen los demás, ni te importe lo que estén haciendo los demás. Si te está importando mucho, está mal, lo estás haciendo mal. Así que bueno, les mando un beso enorme. Es un episodio cortito, pero les juro que es muy express y quizás esto es lo mejor. O quizás este episodio primero era lo mejor, era simplemente agarrar y tomar acción y subirlo sin pensarlo demasiado. Tengo un poco de ganas de llorar, pero me siento muy arrepentida de este podcast. Lo voy a subir. Dale, ya. Lo voy a subir, me voy a levantar de la cama, voy a desayunar, voy a hacer todo y voy a solucionar mi vida en 20 minutos. Adiós.